Nunca fue mi intención venir aquí, solamente que cuando nos agarró la pandemia vinimos a visitar a nuestro hermano Charlie Bell, no sé si los conocen, Pastor Carlos Bell, y nos agarró la pandemia. Tuvimos 4 meses aquí en Estados Unidos. Y eso nos sirvió para conocer otros pastores, hacernos de amistades. Y luego volvimos a México, quebrados económicamente. Y así es como después de ahí fuimos a Colima. Y gracias a Dios, entre el año pasado y el anterior pudimos mandar a Cuba cerca de un poquito más de 300 kilos de medicamentos, ¿sí? En Cuba estaba pasando por una escasez de medicamentos tremenda y gracias a Dios el Señor nos usó para poder enviar antibióticos, medicamentos y demás para los pastores y las iglesias hermanas bautistas ahí en Cuba. Y realmente a través de la entrega gratuita de medicamentos, llegar a muchas almas, ¿sí? que realmente vinieron a los pies de Cristo y se establecieron como miembros de diferentes iglesias que repartían los medicamentos que habíamos enviado. Así que damos gracias a Dios por la obra que Dios hizo el año pasado. Ahora, desde el año pasado que nos vamos a Cuba, porque la última vez que fui, a mí no me arrestaron, pero me llevaron a la comisaría, no sé cómo le dicen acá, comisaría, y a hacerme un par de preguntas y demás, y ya uno de los pastores en Cuba me dijo que espere 2 años antes de volver, ¿no? Entonces tengo que esperar unos 2 años antes de volver de nuevo a Cuba. Mientras tanto, estamos desarrollando la obra en Colima. Una de las cosas que aprendí es que no me puedo ausentar de la obra tanto tiempo. Nos fuimos a Argentina porque me invitaron para predicar en una conferencia de pastores en septiembre del año pasado. Y con Alejandra dijimos, bárbaro, ya que viajamos gratis, porque nos pagaba la iglesia, vamos a quedarnos un poco más de tiempo, visitar iglesias, pasar tiempo con la familia, que hacía 5 años que no la veíamos y demás, y nos quedamos 4 meses. Entonces, ya cuando en enero, a mitad de enero de este año volvimos, y ya la obra en Colima no era como cuando la dejé, ¿no? Entonces, ahora estamos retomando de nuevo. Habíamos dejado la obra que estaba más o menos una asistencia de un poquito más de 30 personas, ahora estamos en una iglesia, en una asistencia que ronda las 20 personas. Pero bueno, va a ser más fácil ahora retomar. Este es el último compromiso internacional que tengo, ya vuelvo de nuevo a Colima y ya no me pienso ir hasta, me da bronca decirlo, bronca es coraje. Me da coraje decirlo, pero estoy en una etapa de mi vida donde mis hijos se están casando. Entonces tengo una hija en Argentina que se casa, voy a tener que viajar a Argentina al casamiento, ¿no? Entonces, y la verdad no me dan ganas de dejar la obra. Ahora van a ser mi nieto y me dice Alejandra, ¿te vas a quedar para el nacimiento de mi nieto? Del nieto. Le digo, la verdad, no, me voy a volver a Colima, ¿no? Porque necesito estar allá, en el lugar donde Dios nos puso, ¿sí? Una ciudad preciosa, donde estamos tratando de llevar la obra del Señor adelante y dejar establecida una iglesia, como hicimos en Argentina, con un pastor mexicano que pueda trabajar tiempo completo en el ministerio, ¿sí? Entonces, esa es nuestra meta. Ustedes dirán, ¿qué hago con la computadora? Es que no imprimí mi bosquejo y tampoco había para imprimir, entonces voy a tener que leerlo directamente desde la computadora, si ustedes me permiten. Muy bien, el tema de esta noche es sigamos el modelo misionero de Jesucristo, ¿sí? Y entonces, que está basado en los versículos que acabamos de leer de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Pero antes de comenzar con el tema, a mí me gustaría que tratemos de entender qué significa la palabra apóstol. Ustedes dirán qué tiene que ver con el texto, ahora se los voy a explicar. Pero sí es muy importante que entendamos qué significa la palabra apóstol dentro del contexto bíblico, ¿sí? Muchas veces yo me he encontrado con personas que me han dicho que no existe el ministerio de misioneros, porque no aparece la palabra misionero en la Biblia, ¿sí? Entonces eso a mi juicio es un error, sí existe el ministerio de misionero, que está encerrado dentro de la palabra apóstol. La palabra apóstol significa
enviado con autoridad. Si pueden poner la otra diapositiva. Muy bien. Entonces, es enviado con autoridad o como una formalidad. ¿Sí? Es decir, hay diferentes palabras para enviado, pero la palabra griega apóstolos es la palabra que se utiliza para señalar a una persona que fue enviado para un propósito específico con una autoridad delegada de alguien. Fue formalmente enviado. No es que se envió a sí mismo, le dijeron, bueno, andá. No, fue formalmente enviado para realizar una tarea. Esa es la palabra que utilizamos para apóstol. Los apóstoles de Jesucristo fueron enviados por Jesucristo para cumplir un propósito muy específico, que era dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo. También Dios los usó para completar el canon de las Escrituras. ¿Sí? Ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo, las señales de apóstol que se dieron en el Nuevo Testamento se dieron para reafirmar el apostolado de los apóstoles de Jesucristo. Es decir, para respaldar el mensaje que ellos estaban predicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ministerio de enviado de apóstol que ejercieron los apóstoles de Jesucristo no es el mismo que ejerció Jesucristo como enviado del Padre. ¿Sí? Pero también no es el mismo que ejerció Juan el Bautista. Ustedes saben que la palabra apóstol también se dirige a Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista fue formalmente enviado en Juan 1:6. No sé si alguien me lo puede leer, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién se anima a leerlo? En voz alta. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esa palabra, hubo un hombre enviado de Dios, la palabra enviado es apostoleo, ¿sí? Que es un derivado de la palabra, de lo que nosotros traducimos como apóstol, ¿sí? Pero ¿por qué traducimos como apóstol cuando hablamos de los apóstoles y no se traduce apóstol a Juan el Bautista? ¿Sí? Y eso es porque los discípulos, más que apóstoles, son enviados. La traducción debería haber sido enviados, pero los traductores quisieron establecer una diferencia entre el apostolado de los discípulos y los otros apostolados. ¿Se dan cuenta? Fíjense también en Hechos capítulo 14, versículo 14. El que lo tiene, si lo puede leer, por favor. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Dice, los apóstoles, ¿y a quiénes nombra como los apóstoles? A Bernabé y a Pablo. Entonces, Bernabé era un apóstol, pero no en el sentido de haber sido enviado directamente por Jesucristo, sino en el sentido de haber sido enviado por el Espíritu Santo, estando en Hechos capítulo 13, él fue uno de los que fue enviado por el Espíritu Santo y comisionado por la Iglesia para predicar el Evangelio más allá de los límites geográficos donde podía alcanzar la Iglesia. Entonces ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, dice las Escrituras en Hechos capítulo 13. Entonces, estos son solo 2 ejemplos, pero hay más ejemplos, de que los apóstoles no eran solamente los apóstoles de Jesucristo, también estaba Jesucristo, es el gran apóstol de nuestras almas, dice la Biblia. ¿No es así? Entonces, cuando Jesucristo, vamos a leer ahora sí, en Lucas capítulo 4, ¿lo tienen? Muy bien. Dice, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, apóstol, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sigamos leyendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces es interesante, ¿no? Una vez yo escribí un artículo, yo tengo un blog que se llama El Blog del Misionero Inútil, ¿no? Una vez estaba acá en Estados Unidos y alguien hablando conmigo me dice: usted es el misionero inútil. Le digo: sí, soy el misionero inútil. Y en el blog, una de las cosas que publiqué es un artículo que habla acerca de la romantización de las misiones, ¿sí? Entonces, claro que hay que ir a predicar el Evangelio, claro que hay que la gente se está al infierno y necesita, y claro que el poder del Evangelio transforma vidas, y transformó mi vida, y transformó tu vida, y nos trajo paz, y nos trajo alegría, nos trajo una falta total de respeto a la muerte. Ya no tenemos temor a la muerte, porque Jesucristo nos salvó. Porque hemos creído las palabras de Cristo cuando Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, realmente vivimos con paz, vivimos con alegría, y eso es la parte linda del Evangelio. Pero, ¿saben qué? La predicación del Evangelio incluye el rechazo de la gente también. Y si a Cristo lo rechazaron, siendo el maestro que fue, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? El rechazo está incluido en el llamado. La gente va a rechazar el Evangelio y la gente te va a rechazar a ti. Y es muy probable que tus parientes te rechacen a ti. Pero eso está implícito en el llamado. Entonces, si la palabra apóstol es enviado, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿nos ha enviado Dios también a nosotros? ¿Nos ha enviado Dios también a nosotros? Entonces, me olvidé de los clics que hay que hacer ahí. Vamos a repasar. Un primer clic. Significado original de la palabra apóstol. ¿Aparece? No. ¿No aparece? No aparece directamente. Bueno, listo. Bueno, el significado original de la palabra apóstol, ¿cuál es? Uno que es enviado formalmente. ¿Sí? Entonces, más allá de los 12, ¿quién es otro es catalogado como apóstol? Juan el Bautista. ¿Quién más? Pablo, Bernabé y Jesucristo. No lo leímos, ahora lo vamos a leer. Y, ¿qué dice ahí? Pregunta personal, ya ni me acuerdo lo que iba. Sí, si nosotros fuimos enviados o no. Esa es la pregunta. ¿Fuimos nosotros enviados o no? Entonces, Jesucristo es el gran enviado de Dios. Jesucristo es el gran enviado de Dios. Próxima diapositiva. Bueno, si no aparecen las demás... ¿No aparecen las demás? Qué raro. Bueno. ¿Cómo? Sí, fíjate si lo podés arreglar. Ok.
Entonces, Jesús se presenta aquí como el cumplimiento, Él es el cumplimiento de Isaías capítulo 61. Dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes y declara que el Espíritu del Señor está sobre Él. Fíjense en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesucristo era consciente que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu estaba sobre Él. La única manera de poder predicar el Evangelio de Jesucristo es a través del poder que nos da el Espíritu Santo. No se trata, hermanos, de que nosotros nos preparemos para convencer a la gente. Lo peor que podemos hacer es tratar de convencer a las personas. Nosotros no necesitamos convencer a nadie de que Jesucristo es la salvación. Es el Espíritu Santo el que debe convertir el alma humana. Entonces, llenar la iglesia de convencidos es totalmente contraproducente. Nosotros no necesitamos gente convencida, necesitamos gente transformada. Necesitamos personas que realmente, de una manera milagrosa, hayan cambiado su vida y que ellos mismos no puedan explicar cómo cambiaron. Conozco muchos testimonios. Una persona que se drogó durante 14 años, hermanos, y un día entró a una iglesia bautista, escuchó el mensaje de salvación y al día siguiente se dejó de drogar. Su vida cambió tan radicalmente que se convirtió en un lustrabotas allí en la ciudad de Salta, Argentina, y ahí lo entrevistó una periodista para hacer una nota de color acerca de los lustrabotas, y cuando él empezó a contar su testimonio, la periodista solo habló de él, ¿no? Y predicó, y realmente publicó en el diario principal de Salta el testimonio de él, de cómo Dios lo había cambiado, de cómo Dios lo había transformado y cómo él, a través de eso, ahora, en vez de drogarse y demás, lustrando botas, estaba sosteniendo a 9 chiquitos que estaban a su cargo, porque él decidió echar a la esposa de la casa porque era narcotraficante. Luego la esposa cayó presa, también. Entonces, hermanos, cuando yo hablé con él y le pregunté, ¿cómo hiciste para dejar la droga? ¿Saben qué me contestó? Me dijo, no sé, hermano. Yo solo sé que acepté a Cristo, salí de la iglesia y al día siguiente no necesité drogarme nunca más. No hubo un periodo de abstinencia, nada. Dios había transformado de manera milagrosa su vida. La salvación, hermanos, es un milagro. Y necesitamos nosotros tener mucho cuidado porque hay una diferencia entre un cambio moral y un cambio espiritual en el alma humana. Alcohólicos Anónimos opera cambios morales, donde personas que eran alcohólicas y estaban esclavizadas, de pronto dejaron el vino, dejaron el alcohol, cambiaron su vida, viven una vida más moral, pero eso no los va a salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y el cambio espiritual se produce cuando al momento de aceptar a Cristo el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona que decidió pedirle a Cristo salvación. Y entonces su conciencia, su manera de ver el mundo que lo rodea, cambia para siempre. Necesitamos no gente convencida, sino gente transformada. Pero la única manera de que haya gente transformada es que el predicador sea embestido del poder del Espíritu. Un día hablando con un evangelista, yo le decía que en Argentina se hacía un poco duro, la gente era muy dura para escuchar el Evangelio. Y entonces él me dijo, mira Horacio, me dice, yo he notado algo, la palabra de Dios no ha perdido su eficacia. No ha perdido su eficacia, le digo yo. Y me dice, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no es así? Le digo, bueno, sí, es así. Y el Espíritu Santo sigue convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Es así o no? Sí. Entonces me dice, yo sospecho que el problema no es
problema a veces es el mensajero, que nos preparamos mucho para convencer. Pero hermanos, no necesitamos convencer, necesitamos orar. Hay personas que dicen, yo le predico, le hablo y nunca acepta a Cristo, ¿no? Y siempre me rechaza y demás. Dejen de hablar. Dejen que Dios hable al corazón de ellos. Ustedes deben orar. El apóstol Pedro le decía a las mujeres, por favor, dejen de hablar, ganen a sus maridos por su conducta, por su manera de conducirse, por su manera de amar, por su manera de ser. Aún así los van a rechazar. A Jesucristo lo rechazaron, pero prediquemos en el poder del Espíritu. Jesucristo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1, ¿quién me lo puede leer? ¿Alguien me lo puede leer? Para no salirnos todos del texto, ¿no? De Lucas. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Le habla a los llamados, los que han sido llamados con llamamiento celestial. Dice, considerad ¿a quién? ¿Al sumo sacerdote o al sacerdote? Sí. Ok. Al apóstol y sacerdote, ¿no? Lo tenemos ahí. Gracias. Y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Sí? Si Él es el sumo sacerdote, ¿nosotros qué somos? Si Él es el sumo sacerdote, ¿nosotros qué somos? Somos sacerdotes, hermanos. Una de las doctrinas distintivas de los bautistas es que nosotros predicamos acerca del sacerdocio del creyente. ¿Sí? Del sacerdocio del creyente. Entonces, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre, dice la Biblia. Entonces, Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestras almas. Su misión fue rescatar al hombre, inaugurar el reino de Dios y dejar un modelo de servicio. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino aquí. Dejarnos también a nosotros, los creyentes, un modelo de servicios. Hay 3 aspectos de su modelo misionero. Primero, la salvación de terceros. Él apuntó su modelo a la salvación de terceros. Segundo, gracias a ese modelo, observamos que hay oposición de terceros. No solamente al predicar el Evangelio como Cristo lo predicó va a haber salvación de personas, sino que va a haber oposición de personas. Y tercero, la glorificación mediante la humillación de Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, hermanos, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los que están en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, nosotros acá tenemos un modelo de servicio y de autohumillación de Jesucristo. Gracias a estos versículos nosotros podemos definir lo que significa realmente humildad. Algunas personas piensan que si una persona dice yo soy humilde,
se autodescribe como humilde, perdió la humildad. ¿Escucharon eso? Pues eso es una definición errónea de humildad. Es una manera errónea de entender lo que es la humildad. Jesucristo dijo que debemos ser mansos y humildes de corazón como ¿quién? Como Él mismo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él no perdió la humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? Bíblicamente hablando, hermanos. La humildad no es vestir humildemente. La humildad no es una posición, no es una manera de expresarte. Eso no es humildad. La humildad es la determinación de obedecer la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias. Eso es humildad. Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Necesitamos predicar el Evangelio con humildad, hermanos. Hay algunas personas que no quieren predicar el Evangelio porque no les gusta que se burlen de él. Hay algunas personas que no quieren predicar el Evangelio porque no les gusta, porque son orgullosos. Pero la humildad no se trata de eso, la humildad se trata de obedecer. Obedecer hasta las últimas consecuencias, hermanos. Y si las últimas consecuencias significa que se van a burlar en tu cara, pues que se burlen. Cristo fue obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Entonces, hermanos, tenemos un modelo a seguir, el modelo que nos dio Jesucristo, y ese modelo incluye la advertencia de que podemos ser rechazados. Pero ¿saben qué? Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, la razón por la cual Él pudo soportar el dolor es que puso el gozo delante de Él. Él pudo ver hacia el futuro las consecuencias gozosas de su sufrir presente. Y entonces Él dijo, vale la pena. Hermanos, no nos vamos a llevar un auto 0 kilómetros al cielo, ¿eh? No nos vamos a llevar una casa al cielo, pero podés llevar a tu hijo al cielo. Podés llevar a tu hermano al cielo. Podés llevar a tus amigos al cielo. Aquel que se burla de vos, podés llevarlo al cielo. Podés orar, podés testificarle, podés insistirle. Hermanos, el infierno existe. La gente se está yendo al infierno y nosotros tenemos un mensaje que predicar. Hermanos, necesitamos ir y predicar el Evangelio. Entonces aquí Cristo es presentado como el máximo ejemplo de una persona enviada, de una persona enviada. Entonces, ¿cuál fue la razón, hermanos, piensan ustedes que Cristo fue rechazado? Porque lo rechazaron. Es más, al punto tal que intentaron matarlo. Yo les digo por qué. Porque él habló acerca de Naamán el sirio, ¿sí? Y de los extranjeros que Dios bendijo en el Antiguo Testamento como un anticipo de lo que Dios iba a hacer ahora a través de Jesucristo. Ellos creían que tenían la exclusividad del Evangelio. Ellos creían que el Evangelio era solo para ellos. De hecho, los discípulos no entendieron que el Evangelio era también hasta para los gentiles, hasta mucho después de que Jesucristo resucitara de entre los muertos. Pero el Evangelio es para todos. Ellos se enojaron porque Cristo les predicó algo que contrariaba su creencia. Y hermanos, si vamos a predicar con honestidad, vamos a tener que llegar al punto de contrariar la creencia de otro. Esto de callarnos la boca para no ofender es un error. Esto de callarnos la boca para decir no me meto en problemas es un error. Las Escrituras dicen que el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. ¿Por qué no la recibimos nosotros, hermanos? ¿Por qué nadie nos persigue? ¿Dónde está nuestra piedad?
¿Dónde está nuestra santidad? ¿Dónde está nuestra intolerancia al pecado? ¿Dónde está nuestra denuncia contra el pecado? Nos callamos la boca. Estamos en las escuelas y no discutimos con los maestros porque le están enseñando ideología de género a nuestros hijos. Eso es pecado, eso está mal, eso es antinatural e inclusive antibiológico, es anticientífico. Es una idea ideológica y política que le están inculcando a nuestros hijos para manipular nuestro futuro. Y nosotros no decimos nada al respecto, nos callamos la boca. No, hermanos, nosotros estamos para denunciar el pecado, para denunciar lo que está mal. La homosexualidad es pecado. Y todas esas cosas son pecado. Y Dios odia el pecado, pero está llamando a cada homosexual a arrepentirse. Está llamando a cada uno de los pecadores a venir a Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, es Jesucristo el Salvador. No somos nosotros, no son mis palabras, no es Jesucristo el que puede transformar una vida. No nos callemos cuando podemos predicarles. No los rechacemos de plano como si tuvieran una enfermedad porque no la tienen. Necesitan que alguien les muestre el amor de Jesucristo. Necesitan que alguien se acerque y les diga, Jesucristo te ama. Jesucristo puede cambiar tu vida. Jesucristo puede hacer que tu vida, que solamente ronda alrededor de esos pensamientos lascivos, cambien para siempre. Y te puede dar un propósito para vivir. Entonces, hermanos, somos enviados a predicar a todo el mundo, aunque todo el mundo nos rechace. Fíjense que al principio se maravillaban de sus palabras, pero después se ofendieron cuando Jesús empezó a decirle las cosas como eran. Necesitamos desarrollar el modelo apostólico de Jesucristo, hermanos. Jesucristo debe ser nuestro modelo para predicar el Evangelio. Jesús siempre se enfocó en rescatar a las almas, incluyendo a los más despreciados. ¿Buscamos a los perdidos de la misma manera intencional que lo hacía Jesucristo? Dice la Biblia en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Rechazo y persecución son parte de la misión. Un creyente que sufre burlas o desprecios por su fe es un creyente que simplemente está replicando en su vida lo que le pasó a Jesucristo. Permitimos que el temor al rechazo nos impida obedecer el llamado de Dios. Estamos permitiendo que el temor al rechazo de las personas nos impida obedecer al llamado de Dios. Necesitamos entender que para glorificar al Padre debemos humillarnos ante el Padre, siendo obedientes hasta la muerte a pesar de. Algunas personas me dicen, no, yo lo que estoy haciendo estoy orando para prepararme emocionalmente y poder testificar, porque cuando la gente me habla, entonces me pongo muy mal. Bueno, Cristo se puso bastante mal en la cruz, ¿no? Va a llegar un momento que te van a hacer poner mal, claro que sí. No necesitas prepararte para eso, necesitas ir y hacer el trabajo. Ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Todavía no habéis combatido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿no? Dice el apóstol Pablo reprochándole a los creyentes. La gran comisión abarca a todos, a todos. En Juan capítulo 20, versículo 21, Jesucristo le dijo a los discípulos, como el Padre me envió, así yo os envío. Así dijo Jesucristo en Juan 20, 21. Y muchas personas saben que me dicen, eso fue una comisión dada a los discípulos nada más. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. El que lo tiene, léalo, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien
La palabra enviado ahí es apostoleo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Le está hablando a la iglesia, hermanos. Nos está hablando a nosotros. Nosotros también hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Y nosotros debemos enviar gente a predicar el Evangelio. La evangelización requiere enviados que prediquen hasta lo último de la tierra. Esa tarea sigue vigente y todos somos llamados a participar. En 1 de Pedro 2:21 se nos dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos pisadas, no me acuerdo bien cómo dice el versículo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Alguien lo tiene el versículo? A ver, Alejandra, si lo querés leer bien fuerte. Entonces Cristo dejó un modelo, dejó un ejemplo a seguir. No limitado a un pueblo selecto ni a los apóstoles de Jesucristo solamente, sino para toda la iglesia. Percibimos el llamado, el apostoleo, el ser enviados como una responsabilidad propia. ¿O solo nosotros los misioneros somos enviados? ¿O solo el pastor es enviado a predicar el Evangelio? ¿O solo la persona? No, hermanos, todos somos enviados y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio en todas las naciones. Tenemos que predicar el Evangelio a nuestros parientes, tenemos que predicar el Evangelio al entorno que nos rodea. ¿Estamos viviendo como personas enviadas? Yo conozco, ¿saben qué? He recibido siempre muchas críticas. Soy uno de los pocos pastores que recibe muchas críticas. No, mentira, ¿no? En México comen carne al pastor. Yo cuando llegué a México digo, comen carne al pastor, dice, lo comen al pastor acá también, ¿no? Ya se fueron al extremo. Entonces, pero ¿saben por qué recibimos muchas críticas, hermanos? Porque estamos expuestos. ¿Y saben qué dicen las críticas? Dicen, ay, pero mirá el hijo del pastor. Ah, pero mirá el hijo del misionero. Ah, pero ¿viste lo que hizo el misionero? ¿Viste qué mal que contestó el misionero? ¿Viste? El misionero es el enviado, hermanos. Ustedes también son enviados. Y muchas veces le exigimos al pastor que haga cosas que ni uno está dispuesto a hacer. ¿No es así? ¿Saben cuál es la diferencia entre los pecados de los pastores y los pecados de la gente en general que yo veo, de los hermanos en general? Es que los pastores, a pesar de sus pecados, tratan de predicar el Evangelio, tratan de ganar a alguien para Cristo. Se equivocan, nos equivocamos, pero tratamos, hermanos. Seguimos aquí, tratando de predicar el Evangelio. Hermanos, los van a criticar. Ah, y vos sos el que predica el Evangelio. Ah, y vos sos el pastorcito. A mí me decían el pastorcito cuando era joven, mis amigos. ¿Sí? No importa. No importa. Las críticas siempre van a llegar, pero lo importante es hacer lo que es correcto. Siempre es correcto hacer lo que es correcto. Y Dios nos envió a predicar el Evangelio, no a callarnos la boca. Cuando estás en una conversación familiar y alguien habla a favor de los homosexuales, ¿no es bueno dar tu opinión y decir por qué no estás a favor? No, que se va a armar. ¿Por qué se va a armar? ¿Que no respetan tu opinión en tu círculo familiar? Necesitamos, hermanos, parar nuestras antenas y estar preparados para predicar el Evangelio. Hemos sido enviados. Vimos que Jesús es el gran enviado. A ver, vamos a ver porque yo no... me atrasé. Todos somos enviados. En la otra diapositiva. Ahí está. Conclusión de la gran comisión. Glorificación. Servir, llevar a la exaltación. ¿Cómo glorificamos a Dios? Obedeciendo. ¿Sí? Oposición. Esperamos rechazo como lo tuvo Jesús. ¿Qué más? Salvación. Nuestra misión es rescatar a otros. Próxima diapositiva. Muy bien. ¿Dónde te envía Dios? Necesitamos ver.
Identificar. A ver, ¿a quién debes alcanzar? Alcanza al que más cerca esté tuyo. ¿Sí? ¿Quiénes son los primeros discípulos de los padres? Deben ser los hijos, sus primeros discípulos. ¿Entienden? Alcanza a tus hijos. ¿Sí? Si sos abuelo, alcanza a tus nietos. ¿Sí? Tráelos a la iglesia. Comparte, léeles la Biblia. Si son tus amigos en la escuela, no sé, da el primer paso de obediencia. ¿Quién va a ir a predicar el Evangelio a tu entorno si no eres tú? ¿O no hemos percibido a través de esta predicación que Dios nos está enviando a todos? Dios nos está enviando, hermanos. Jesucristo fue embestido del poder del Espíritu. Y lo primero que dijo es: Dios me ha enviado a ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hubo quien lo aceptó y hubo quien lo rechazó. Siempre va a haber alguien que te rechace, siempre va a haber alguien que le llame la atención. Orá, pero trae a alguien hacia Jesucristo. No a la iglesia, a Jesucristo. Entonces, compartir. Comunica el Evangelio con amor. Hermanos, no hagan proselitismo. No vayan por ahí tratando de que venga gente a la iglesia porque hay que llenar la iglesia. No se trata de eso. Se trata de compartir con personas que no conocen a Cristo la bendición que Cristo ha sido en nuestras vidas. A veces la gente me dice: ¿puedo ir a su iglesia? Y yo lo primero que pregunto, ¿saben qué es? ¿Y por qué? Háganle esa pregunta. Cuando alguien te pregunte: ¿puedo ir a tu iglesia? Preguntales vos: ¿y por qué querés venir a mi iglesia? Así, en vez de traer a un incrédulo, traes a un convertido a la iglesia. ¿Entendés? Porque esa pregunta te va a dar pie para que le testifiques. ¿Qué le vas a testificar? No vas a abrirle la Biblia y explicar el camino a Romanos. No vas a hablar acerca de la profundidad de la teología bíblica con ellos. No, vas a explicarle cómo Cristo cambió tu vida y la de tu familia. Amén. Y le vas a decir: si Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Amén. Orar. Orar. Pide valor para vencer el temor al rechazo. Pide valor porque necesitamos, hermanos, valor. Hermanos, invita a las personas a aceptar a Cristo, no a venir a la iglesia. Ora: Señor, ayúdame a ver dónde me necesitas, a vencer el temor y confiar en tu poder. Hermanos, sigamos el modelo misionero de Jesucristo. Él es el gran apóstol de nuestras almas y nos llama a ser enviados hoy. La pregunta es: ¿responderás al llamado? ¿Responderás al llamado? Dios quiere que vayamos y testifiquemos, pero ¿responderás al llamado? Necesitamos no una iglesia que envíe misioneros. Necesitamos una iglesia que vaya en busca de las almas perdidas. Pastor, Dios les bendiga, hermanos. Hermosa la palabra de Dios, hermanos. Edificante, ¿verdad? Como nuestro hermano misionero a través de esta escritura nos lleva y nos da la explicación, hermanos, de lo que Jesús estaba diciendo ahí en Lucas capítulo 4. Qué bendición, hermanos, poder entender, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo es el modelo que nosotros debemos de seguir. Amén. Es para todos nosotros que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón y pueda estar animando verdaderamente, hermanos, nuestro espíritu para poder salir, hermanos, bendecidos durante estos días y poder en nuestro corazón decidir hacer la obra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a hacer las cosas. Algo que nuestro hermano
compartió, hermanos, y recuerdan que acabamos de hablar de esto, donde mencionábamos, hermanos, que muchos están convencidos. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, su palabra es verdad, pero muchos no están convertidos a Cristo, y ese realmente es el problema. Podemos estar convencidos de muchas cosas, pero si no estamos convertidos verdaderamente con el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que entra, hermanos, y hace un cambio de mentalidad, hace un cambio de deseos, rompe cadenas, hermanos, y es el que hace verdaderamente esa obra en nuestro ser, nunca podremos salir adelante. Nunca vamos a tener el valor de predicarle a aquella persona. No podemos dar algo que no tenemos nosotros. Así es que, hermanos, que el Espíritu de Dios siga hablando a través de su palabra, hermanos, y bueno, aprovechemos bien este tiempo, hermanos, en poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón a salir edificados en esta conferencia. Amén. ¿Se gozaron con la palabra de Dios? Gloria a Dios, hermanos. Gracias a nuestro hermano misionero Horacio. Gracias, hermanos. Y bueno, pues mañana, hermanos, recuerde también, mañana a las 7 de la tarde, pues tendremos, hermanos, la continuación, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo participar de la obra misionera? En algunos casos me ha tocado que no sabíamos nada de misiones. Véngase para escuchar de qué se tratan las misiones, por qué es que hacemos las misiones, por qué es que hay ofrendas para los misioneros, por qué es que hay que orar por los misioneros, por qué es que hay que ir también como misioneros, ¿verdad? Recuerdo a nuestro hermano Fernando Vázquez, el pastor Héctor lo conoce, y le decía, hermano, ¿cómo el Señor te llevó a África? ¿Verdad? Pues estabas bien a gusto ahí en Jicotenca, Tamaulipas, ¿verdad? En una conferencia allá en la Ciudad de México, vino uno de los misioneros que están allá en África, Miguel Triano, que ya tiene muchos años allá, y predicando él en esa conferencia, Dios tocó el corazón de nuestro hermano Fernando. Y Dios lo hizo que se fuera para allá. Y ya está allá, y ya lleva varios años predicando allá, y está haciendo la obra de Dios. Tal vez cualquiera de nosotros que estamos aquí podría ser tú, o tú, que fuera el siguiente misionero a alguna parte de este mundo. Amén. Así es que, hermanos, pues sigamos, hermanos, aprendiendo de su hermosa palabra. Gracias, hermanos, por todos los que están. Gracias a los pastores. Gracias porque Dios es bueno, hermanos, y la misericordia de Él, hermanos, está vigente todavía. Está vigente la misericordia y su gracia está vigente todavía. Todavía tenemos tiempo, pero el tiempo se acorta cada día. Así es que tengamos por hecho, hermanos, lo que tengamos que hacer. Hermanos, ahí están los anuncios. Estamos entonces hoy 20, mañana 21, no se los olvide, y les hacemos nuevamente la invitación a las hermanas en la femenil el día 22, el día sábado 22, nuestra hermana Alejandra estará enseñando, hermanos, y el tema va a ser, hermanos, la maravillosa aventura de una vida consagrada ¿a quién? A Dios. Le aseguro que va a salir bendecida, le aseguro que Dios va a hablar también a nuestras hermanas. Así es que, hermanas, dense el tiempo de atender, inviten a sus amigas, inviten a sus vecinas y vénganse a escuchar también la palabra de Dios este próximo sábado. Pero recuerden, mañana, general, todos estamos, hermanos, para venir mañana y seguir con el tema de las misiones. Amén. Bueno, les invito a orar, hermanos, les invito a orar. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Incline su rostro y usted también dele gracias a Dios desde ahí donde está. Bendito Dios,
Damos gracias, Señor, nuevamente en esta noche. Gracias, Padre, porque nos permitió, Señor, escuchar, oír su bendita palabra. Gracias, gracias, mi Dios, porque a través de su palabra somos edificados, Señor. Su palabra tiene un poder sobrenatural que sigue transformando vidas, sigue salvando, sigue dando oportunidad para el arrepentimiento, Señor. Mi Dios, bendiga, Señor, esta palabra y que sea, Señor, en ese corazón donde hay esa necesidad de seguir tomando decisiones. Padre, ayúdenos para que al final, el domingo, en el cierre, podamos, Señor, tener un corazón agradecido con usted y haciendo esa promesa de fe nuevamente, Señor, para seguir apoyando, Señor, y también seguir yendo a visitar a los misioneros. Gracias por este tiempo. Bendiga a cada familia representada. Bendiga a nuestros hermanos que están ahí por las redes sociales, donde quiera que estén. Y bendiga a nuestros hermanos pastores que están aquí con nosotros en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden, mañana nos vemos, hermanos, nuevamente. Y que el Señor nos traiga con bien. Salúdense unos a otros, hermanos. Saluden a los pastores, a los misioneros.